corazón valiente que no teme a lo... Bernardo, ¿dónde está Jessica? Dios mío, ¿qué te pasó en la espalda? Sí, estoy completamente seguro que es ese tipo. ¿Usted no cree que yo debería dar la orden para acabar de una vez por todas con Miguelito? Fue horrible. Hay que disponer todo para darle una sepultura digna a Alejandra. Nada nos hace sufrir más que perder lo que más amamos, ¿o no? Fernanda es de temer y no va a parar hasta matarte, Laura. Thelma, ¿eres tú? Sí. ¿Y por qué no me lo contaste, Juan Marcos? Yo soy tu hermana, no él. Un corazón valiente que no teme a lo que siente. Soy un imbécil. ¿Cómo no me di cuenta? Era evidente que el tipo este se iba a enterar. Mató a Alejandra, a Javier Falcón y finalmente se quedó con el tesoro. Perdóname, chaparrita. Todo fue mi culpa. Perdóname, por favor. Claro que no, Miguel. Tú no tienes la culpa de nada. Fui yo quien quiso entregar el mapa. Yo insistí. Tú no tienes nada que ver. Pero me voy a vengar. Te juro que me voy a vengar. Por favor, no. No, mi amor, no te expongas. Pobre Alejandra. Qué manera de terminar. La quisiste mucho. Sí, la quise mucho. ¿Qué estás diciendo, papito? ¿Cómo que se suicidó? ¿Cómo? Mi amor, ¿cómo es eso? Habla. Me llamó y se despidió de mí, mamá. Le dijo que no quería seguir viviendo, que se iba a matar. Voy a llamar a Bernardo. Yo le pedí que no lo hiciera, papá. Yo le dije que la quería mucho, que no se matara, pero me dijo que adiós y me cortó. Y se mató, papá. Papá se mató. Papito, cálmate, por favor, cálmate. Esperemos que Jessica esté bien, por favor. Cálmate. Nico, confía en que nada de esto ha pasado. Sí, seguro fue un momento de angustia. ¿Llegaste al país? Perfecto. Ven a casa. Luego hablamos. Está entrando una llamada. Hola. Bernardo, ¿dónde está Jessica? Supongo que en su cuarto. ¿Qué te pasa? ¡Bernardo! ¡Bernardo, es Jessica! ¿Qué pasa? Se cortó las venas. Por Dios, ¿está muerta? No. Tati Ramírez, ¿sí? Ya hablé con Gustavo, él se va a hacer cargo de todo. Tranquila, chaparrita. Yo te voy a seguir cuidando para que nada malo te pase. Miguel, yo ya me sé cuidar. Quiero que te cuides tú. Te conozco. No quiero que te pase nada malo. Si algo te pasa, ¿por quién viviría yo? No. Eso no es posible. Yo no pude haberte hecho eso. Jamás le pegué a una mujer. Ya, no lo veas así. Simplemente fue un gusto mío y tú me cumpliste ya. No y no. Vaya gustitos. A mí no me parece bien pegarle a una mujer en ninguna circunstancia. Y aún si me lo hubieras pedido, yo nunca pude haberte hecho eso. Ya cálmate. ¿Con qué te lo hice? Ya cálmate. ¿Qué fue lo que utilizamos? Mira, nada que sea un acuerdo entre dos adultos puede estar mal. Dios mío. Bebí demasiado, no me acuerdo de nada. Es que esto es... ¿Te duele? Lo importante es que me hiciste muy feliz. Eso es lo que importa. Le dijo Ringo que iba a salir. Así es. Estuve pensando mucho lo que me dijiste y yo necesito que alguien rece por mí. Ya. ¿Y a dónde piensa ir? Voy a ser como tú. Caridad, beneficencia. ¿Por qué te ríes? Tengo mucho dinero, lo puedo hacer perfectamente. Sí, pero esto no es cuestión de dinero. Ahora, si hablamos de dinero, pues atraviesa esa habitación y va a encontrar dólares, oro. Esto es cuestión de actitud. Hay que tener actitud para ganar.
Ahora, no creo que usted tenga el alma caritativa para hacer una cosa de esas. La gente cambia, ¿no? No, la gente no cambia y usted menos. ¿Qué ha pensado hacer? Ya hablé con una asociación protectora de gatos. ¿Gatos? ¿Qué pasa? Amo los gatos y me pareció una manera excelente para empezar. Para empezar. Sí. Ahora, si quiere empezar, uno empieza por los hospitales, por las escuelas. Los gatos no rezan. Imbécil. ¿Cómo? Nada, solo pensaba. Tengo miedo, Miguel. No dejas de ver esa foto ni por un segundo. ¿Qué buscas? No sé. Algo. ¿Duele? ¿Duele? Miguelito, le voy a decir una cosa. Yo aquí toda la noche me la puedo pasar con usted, esperando a que hable. Pero yo no quiero que sufra más. Dígame dónde está el mapa, dónde está Fabiolita. Dígame, sea buenito, sea buenito. Miguel, Gustavo. Ya sé quién es el verdugo. Vamos a la clínica, vámonos. No sé si puedo ayudar en algo. No, Me gracias. siento muy culpable por no haberla ayudado. Vayan ustedes tranquilos, yo espero a Nora, sí. Vete a la oficina. Sí, claro, ahora mismo voy para allá. No nos han presentado. Mi nombre es Gael. Yo soy Ángela, la hermana de Sam. Hermana. Si ella no tenía hermanos. Y mira que la conozco desde hace mucho tiempo. Es una historia muy larga. Supimos de esto hace relativamente poco. También tenemos otro hermano, sí. ¿Quién es este señor? Hola, soy Gael, el publicista de Willy. Mucho gusto. No sabes lo que pasó, Juan Marcos. ¡Qué impresión! Jessica se intentó suicidar. ¿Qué les dijeron? Que está grave. Fui un tonto. ¿Cómo no me di cuenta de la depresión que tenía esa niña? Ella me dijo que se sentía sola y que a ella no le importaba a la mamá. Y yo, en vez de darle ánimos, lo único que le dije fue que tuvimos la misma suerte. Que nos tocó una madre a la que no le importábamos. ¿Tú piensas eso? Sí, padrino. Yo le guardé un gran rencor a mi madre. A esa mamá que estuvo ausente durante tanto tiempo. A la que no le importé. A la única que le importaba era Fernanda. Y tú y yo sabemos por qué. Voy con la niña. Te mantendré al tanto. Esa niña está muy sola y en una edad muy especial. Mira, mi Fernanda, todo su odio y toda su enfermedad comenzaron en la adolescencia. Pues yo no entiendo esa madre. ¿Dejarla con desconocidos, por favor? Supongo que tendrá alguna explicación, pero aunque ninguna es válida para lo que hizo con su hija, no tiene nombre. ¿Sabes? Me siento culpable, me siento responsable de que Jessica no esté aquí. No, mi Nora, eso no es así. Buenos días. Buenos días. Dios mío, ¿qué te pasó en la espalda? Mira qué lastimada estás. Déjame que te cure, yo soy enfermera. No es necesario, no te preocupes. Bueno, es un buen golpe. ¿Con qué te lo diste? A ver.
Acaba de llegarme un mensaje de Miguel. Convéncelo, Juan Marcos. Debe dejar que la cure. Mira cómo está. Está grave eso. Le diré, pero no se imagina lo que acaba de pasarle a Miguel. Ya llamé a un experto para hacer el retrato hablado de ese hombre. Sería de gran ayuda tener el rostro del verdugo. Miguel, ¿me estás escuchando? Sí, perdóname. Lo que pasa es que tengo la cara de ese tipo grabada en la mente. Con su rostro, quizá podemos meterlo en el sistema y así darnos cuenta cuál es la zona en la que se mueve. No tienes una idea de las ganas que tengo de tener de frente a ese imbécil y destriparlo con mis propias manos. No, por favor, Miguel, deja esto en manos de la Interpol. Sí, es cierto, Miguel. Por favor, hazle caso a Gustavo. No, lo siento, pero esto ya se convirtió en algo personal. Es entre ese imbécil y yo. Miguel, no. Deja esto en manos de la policía, por favor. Es más, te exijo que no te metas. Dile a tu mamá que me esperen en el lobby, papá. Señora, por favor, ¿se da cuenta de lo que acaba de hacer? Usted está loco, por poco me atropella. Por favor, señora, tenga más cuidado la próxima vez. O sea que usted casi me atropella y encima yo tengo que pedirle disculpas. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que por favor, la próxima vez tenga más cuidado. Mire para todos lados, por favor. ¿Por qué mejor no miras tú y aprendes a manejar? Gracias, Gustavo. Gracias por estar siempre. Miguel y Fabiola están con Gustavo en la comisaría. Bueno, en el mensaje Miguel no me contaba mucho. ¿Qué sabes? Que le enviaron una caja con el cadáver de Alejandra. Y una fotografía con un hombre muerto. Un tal Falcón. Falcón, sí. El hombre de la DEA que los estaba ayudando. Dios mío, yo voy a la clínica. Yo necesito saber cómo está Jessica. Yo no me puedo quedar acá. Cuéntenme si saben algo, ¿sí? Todo esto es tremendo. Yo me imagino cómo debe estar mi hermano, Dios mío. Después llamó a Gustavo. No tengo un minuto de paz, ni uno. Trata de pensar un poco más en ti. También pienso en mí, en mi vida, en las cosas que me están pasando. Dime, cuando Ponte estaba contigo, ¿también quería tener hijos? Bueno, Gustavo siempre fantaseó con la idea de ser padre. ¿Por qué me lo preguntas? Porque, bueno, Ángela no quiere tener más hijos, por eso. Entonces ese sí va a ser un gran problema entre ellos. No creo que Gustavo se resigne a no ser padre. ¿Estás seguro que es él? Sí, estoy completamente seguro que es ese tipo. Si él es el verdugo, fue muy astuto al hacerse pasar por un hombre de menor rango en la escala de los narcos. ¿Tú sabes en qué zona opera en Colombia? Dicen que lo ven mucho por Arbeláez. Me alegra que hayas decidido dejar esto en manos de las autoridades. ¿Estás con Ponte? Sí. ¿Pueden venir? Ok, ya vamos. Ojalá lo puedan encontrar. Lo voy a encontrar yo. Si dijiste que... Sí, lo dije para que me diera todos los datos. Pero lo de Verdugo y yo es personal. Ya a esta hora Miguelito Valdés tuvo que recibir su regalito. Me hubiera encantado ver la cara de ese imbécil. A mí también. Hubiera pagado hasta por ver. El regalo fue único, Verdugo. Así es. Señor, ¿usted no cree que yo debería dar la orden para acabar de una vez por todas con Miguelito? ¿Y es que usted da las órdenes aquí o qué?
Las órdenes las doy yo, imbécil. Señor, perdón. Quiero verlo sufrir. Que se arrodille. Verlo arrastrarse. Que se sienta la escoria más grande del mundo. ¿Y cómo se hace sufrir a Miguel Valdés? Yo ya lo intenté, pero el desgraciado es bien duro. ¿Duro, duro? Duro. ¿Sabe qué es duro, Ringo? Señor. Hacer sufrir a una persona. Puede hacer sufrir a Miguel, quitándole lo que más ama. A Fabiola Ferrara. Qué interesante eso que acabas de decir. Qué interesante. Quitarle a alguien lo que más ama. Me encanta. ¿Se sabe algo de Jessica, señor? Ya le hicieron las curaciones necesarias, pero perdió mucha sangre. Va a necesitar una transfusión. Su estado es muy delicado. Yo la quiero ver. No, eso no va a ser posible. Ella está muy... ¿Qué haces con este idiota, Bernardo? A ver, señora. Señora, más respeto, ¿sí? ¿Se conocen o qué? Este idiota es mi hijo. ¿Y se puede saber quién es esta señora? Sí, sí se puede. La señora Estelma Colmenares, la madre de Jessica. No existe un momento en que yo no deje de pensar en ti. No hay nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz.